Límite constitucional. Fiscal General ratifica que manifestar no es un derecho absoluto. Carrera contra la inflación. Fede Cámaras dice que aumento de salario es responsable pero poco consultado. Beneficios para todos. Central Socialista asegura que nuevo incremento impulsará productividad. Promesas incumplidas. Rectora de la UCB reclama seguridad ofrecida por gobierno. Próximas sorpresas. Presidente Maduro anunciará presuntos responsables de planes desestabilizadores. Emergencia en la Florida. Aguacero ponen en jaque a 26 condados estadounidenses. Se acabó la espera. El Atlético de Madrid elimina al Chelsea y estará 40 años después en una final de la Champions. Nuevo éxito. Chayanne presenta Humanos a Marte. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión. José Manuel Topacio y Elianta Quintero les presentaremos las informaciones. Comenzamos. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, aseguró que manifestar no es un derecho absoluto. Precisó que la sentencia 276 del Tribunal Supremo de Justicia, que se refiere a las protestas, repite lo que establece la Constitución. Victoria Joseph nos cuenta más. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente. O sea, ya el constituyente está estableciendo una limitación. Tú tienes derecho a manifestar, pero tienes que hacerlo pacíficamente. Ya esa es una limitación, no es absoluto el derecho. La fiscal Luis Ortega Díaz también precisó que el caso de nuestra compañera de Noticiero Venevisión, Adriana Urquiola, está plenamente esclarecido. El Ministerio Público sabe cómo ocurrieron los hechos, quién es el responsable de la muerte de esta joven, y por esa razón se pidió privativa de libertad. Igualmente, una vez acordada la privativa de libertad, se solicitó que fuera incorporada la solicitud en el Código Rojo de Interpol. Y efectivamente está incorporado en el Código Rojo de Interpol. En cuanto a la muerte del presidente del Consejo Municipal de Libertador, Eliezer Otaiza, la fiscal resaltó que hay avances en las investigaciones, llamó a la tranquilidad y dijo que habrá justicia. Ya tenemos una persona privada de libertad, hemos girado otras órdenes de captura contra otras personas, no quiero ni siquiera señalar cuántas órdenes de captura son, pero ya tenemos mucha claridad acerca de cómo ocurrieron los hechos. La titular del Ministerio Público también hizo entrega de 25 certificados a periodistas que participaron en el Diplomado de Derechos Humanos ofrecido por el Ministerio Público. La próxima semana se abrirá una nueva convocatoria para los profesionales de la comunicación interesados en esta materia. Victoria Joseph, Noticiero Venevisión. Fede Cámaras considera responsable y moderado el aumento de 30% del salario mínimo decretado por el gobierno, pero cuestiona que no se haya aprobado en una mesa tripartita. Claudia Andrade nos informa. Se está tratando una bronquitis como si fuera una tosecita, porque ciertamente para los trabajadores y para la gente que está empleada, el aumento del 30% le parece poco, pero creo que es absolutamente responsable. Jorge Roy admite que Fede Cámaras fue consultado por el gobierno sobre el aumento salarial, pero cree que le faltó discutirlo con empresarios y trabajadores. Todos los decretos, todos los aumentos por la vía de decreto corren el peligro que siempre corren, que nunca le ganen la carrera a la inflación. En el sector privado es diferente, porque cuando se aumenta el salario mínimo, prácticamente esto atrae a que haya un reconocimiento general de salarios por parte del sector privado. Así que teníamos que esperar que fuera moderado. Creo que la vía es una comisión tripartita que estudie cómo se hace un aumento de salario para recuperar el valor del salario por la vía de la productividad. Cuando este país empiece a producir más, se podrán acompañar eso con unos salarios mucho mayores. Roy también destacó que algunos aún dudan que la mesa de diálogo con el gobierno esté dando resultados. Participó en el foro de perspectivas inmobiliarias para explicar que han logrado que el gobierno cambie algunos aspectos de su política económica. Tales como, por ejemplo, el establecimiento de un sistema alternativo de divisas. Tenemos que reconocer que había unos reconocimientos de algunos precios que estaban rezagados de hace casi 3 años. Tenemos que reconocer que las inspectorías del trabajo están funcionando un poco mejor. Y en el caso específico del sector inmobiliario, un ejemplo muy concreto
concreto, que es esa ley de alquileres en los centros comerciales, donde el gobierno reconoció que estaba haciendo las cosas mal. Quisimos darle esperanza de que ciertamente estamos ganando muchísimo más sentados en una mesa de diálogo y de negociaciones que estando fuera de la mesa. Claudia Andrade, Noticiero Venevisión. El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, considera que el aumento del salario mínimo beneficiará a la clase obrera del país y aumentará la productividad de las empresas. Estima 30% para la población trabajadora al salario mínimo, pero también se van a mover todas las escalas de salario en el tema de los trabajadores y trabajadoras que laboran en los sectores de empleados públicos y todos estos sectores que de alguna manera el salario, la suma total, lo va a superar al 1 de mayo, ¿no? Destacó que la inamovilidad laboral simboliza la defensa del derecho al trabajo. Creemos que la inamovilidad es la protección al derecho al trabajo, y es una protección al trabajo que a su vez es un hecho de la familia. Rangel instó a la clase obrera a marchar este 1 de mayo hacia la Plaza Oreal. El secretario general de la CTB, Manuel Cova, expresó su desacuerdo con el aumento del salario mínimo. Considera que el Ejecutivo debe realizar un incremento general de sueldos por el alto índice de inflación. Cova asegura que el aumento anunciado este martes discrimina y excluye a la mayoría de los trabajadores en Venezuela. Pero además, ese aumento del salario mínimo lo hace de manera discrecional, solo tomando en cuenta la opinión de su gobierno y de los de sus afectos. Un aumento de salario en este momento tiene que ser para todos los trabajadores, sobre todo cuando tenemos una inflación acumulada a marzo de este año en 60% y cuando terminó el año pasado en 56.2%, y se estima que en este 2014 la inflación estará en 70% o más. Se refirió al cambio de nombre del Ministerio del Trabajo aprobado por el Ejecutivo, el cual ahora se denominará Ministerio del Poder Popular para la Protección del Proceso Social del Trabajo. Fachada. No es sino fachada. Aquí los cambios tienen que ir más allá de las palabras y de las consignas. El Ministerio del Trabajo tiene que convertirse en un instrumento, en un mecanismo que de alguna manera le sirva a los trabajadores, es verdad, pero fundamentalmente le sirva al país, que no esté en función de profundizar el control político por parte del gobierno nacional en aras de perpetuar lo que ellos llaman la revolución bolivariana. Convocó a los trabajadores a sumarse a la marcha de este 1 de mayo, que partirá del Parque del Este. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el próximo viernes al mediodía ofrecerán detalles de las investigaciones y las personas detenidas producto de las protestas de los últimos meses en el país. Fernando Girón con el reporte. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, será el encargado de informar al país los resultados de las detenciones que han realizado. Maduro aseguró que habrán sorpresas. Un informe completo de todos los logros que tenemos y las capturas que hemos hecho de todos los personajes que están detrás del golpe de Estado, uno por uno, las pruebas. Antes de ayer capturamos al que yo llamé el aviador. Es un aviador, pero no militar, un aviador civil. Ay, Dios santo. Como dicen por las calles, lo agarramos con los kilos, yo. Armas, dinero, computadoras, archivos, pruebas, grabaciones, y el hombre está cantando más que Pavarotti. El presidente indicó que las investigaciones sobre el asesinato del presidente del Consejo Municipal de Caracas, Eliezer Otaiza, están adelantadas. Todos los autores materiales han sido identificados. Ya estamos tras la captura de varios de ellos, pero además estamos bien orientados en la resolución de lo que tenemos, que llaman los científicos de la policía el móvil del asesinato,
que estos sicarios... Nicolás Maduro inauguró un pedeval obrero en la estación del metro de Caracas de Propatria. Entregó 96 nuevas viviendas en el estado Vargas y puso en funcionamiento la empresa nacional de tubos perteneciente a PDVSA Industrial en Barcelona, estado Anzoátegui. Este es el primer pedeval obrero de una red que piensan inaugurar en todo el país. El presidente de la República reiteró la invitación para que marchen junto a él por el Día del Trabajador hasta la avenida Bolívar de Caracas. Fernando Girón, Noticiero Venevisión. La rectora de la UCB, Cecilia García Rocha, instó a las autoridades del Ministerio de Interior y Justicia a cumplir las promesas de reforzar la seguridad en las salidas del campus universitario. Este martes se registró un nuevo hecho delictivo dentro de las instalaciones. La rectora García Rocha recordó que desde hace 6 años están solicitando que se coloquen puntos de control en las entradas y salidas de la UCB para poder restringir el paso de personas ajenas. Este martes se registró un asalto a una mujer en el comedor de la Escuela de Administración. Cumplan con lo que nos ofrecieron en la Universidad Experimental de la Seguridad en octubre, cuando nos reunimos el Consejo Nacional de Universidad y usted, ministro de Interior y Justicia, estaba allí presente. Hicimos contacto para preparar a nuestro personal a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y quedó absolutamente en nada una vez que la rectora fue reubicada en otro viceministerio. Cecilia García Rocha le solicitó a la alcaldía del municipio Libertador que reubique a la economía informal y a los mototaxistas que permanecen en la esquina de las Tres Gracias. La misma petición la extendió al director del Hospital Clínico Universitario, donde también laboran personas ajenas a la ciudad universitaria. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que su despacho atiende casos de detenidos en las protestas y mantienen coordinaciones con distintas organizaciones no gubernamentales para garantizar los derechos humanos de los privados de libertad. Hemos tenido una articulación permanente con el foro. De hecho, pues ellos han estado en permanente acercamiento a la institución de la Defensoría del Pueblo. Yo creo que si le preguntas a los representantes del foro, ellos te podrán corroborar esta información que te estoy dando. Hemos atendido sus peticiones, hemos atendido los casos que nos han consignado. Para la Defensoría del Pueblo, la sentencia del TCJ respecto al derecho a la protesta busca resguardar la vida y destacó que la considera como una medida necesaria ante la situación del país. Pretende que el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional deba ser un recinto inerme, indiferente a los sucesos que han ocurrido en los últimos meses en el país, donde han perdido la vida más de 40 personas, donde nosotros estamos ratificando como Estado en esa sentencia que los dos derechos que son imponderables, que no tienen límites, son el derecho a la vida y a la integridad física. Nosotros tenemos que ajustar los cotos de los derechos para la garantía de la vida de la mayoría de las personas en el país. Y ese es el sentido y el propósito de la sentencia. Ramírez entregó títulos a 433 especialistas en distintos diplomados de Escuela de Derechos Humanos de la Gran Caracas. La subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, considera de crítica importancia que el diálogo abierto entre el gobierno venezolano y la oposición empiece a dar resultados para avanzar a una salida a la crisis. Jacobson explicó que existe un proceso de diálogo en marcha que necesita mayor participación de los venezolanos en el espacio político. Añadió que a raíz de la gran polarización que existe en Venezuela, la administración del presidente Barack Obama ha decidido no mantener un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro y ha puesto como prioridad el avance de las conversaciones a nivel interno. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, instaló el Consejo Nacional de Derechos. Enfatizó que esta instancia no sustituye a la Defensoría del Pueblo. Glenda Hernández con el reporte. El vicepresidente Jorge Arriaza informó que la instancia tiene como objetivo principal evaluar los hechos violentos ocurridos en el país desde el pasado 12 de febrero. Le vamos a recomendar al presidente de la República que efectivamente se construya desde las bases y por supuesto con el rol fundamental de esa institucionalidad en materia y con competencia en derechos humanos, se construye ese plan de derechos humanos en Venezuela. Arriaza aseguró que se estableció un grupo de trabajo que estudiará la manera de reivindicar a las víctimas del 11 de abril de 2002. Más allá de lo material, más allá de garantizarles, una vida segura, vivienda, empleo, estudio, con nuestras misiones y grandes misiones, más allá de eso, cómo
vamos a reivindicarlo moral, éticamente. El vicepresidente de la República exhortó a los diputados de oposición a incorporarse al Consejo de Derechos Humanos, el cual quedó integrado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, y Laura Roldán, coordinadora general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, entre otras personalidades del Gobierno Nacional. Glenda Hernández, Noticiero Venevisión. Distintas federaciones que agrupan a maestros, padres y representantes se reunieron en asamblea este miércoles para analizar y rechazar el modelo educativo en Venezuela y la resolución 058. Carla Salcedo Flores nos amplía. Lo que no puede pretender, y es lo que está pasando, y es por eso que nos estamos declarando en una lucha misionera de rebeldía cívica, de rebeldía pacífica, pero combativa, contundente, contra todo aquello que pretenda enajenarle la mente y el corazón a nuestros niños y adolescentes. El modelo educativo, el proyecto educativo venezolano está condenado al fracaso. Rechazan además que se utilice la educación venezolana para hacer campaña electoral y proselitismo político. Sostienen que el modelo educativo venezolano cercena las garantías de los artículos 102 y 103 de la Constitución, que garantiza una educación democrática y plural. El gobierno retroceda en decisiones que ha tomado, en el andamiaje que ha montado para lograr el pensamiento o ir hacia el pensamiento único en la gente. Porque el pensamiento único, ¿qué es lo que trae? Pobreza. El pensamiento único lo que trae es violencia. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en Venezuela? En Venezuela, ser malandro está de moda. Roberto Enríquez, en nombre de esta asamblea, pidió a los padres y representantes revisar los textos escolares, toda vez que a su juicio hay un alto contenido político a favor del gobierno nacional. Desde la sede de Copey, Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. En el primer semestre del año estará listo el nuevo esquema de tarifas eléctricas. Así lo anunció Jesse Chacón, ministro para la Energía Eléctrica, quien también destacó que disminuyeron en 41% las interrupciones del servicio de electricidad. Liz Flores nos amplía. El titular para la energía eléctrica explica que el gobierno estudia un nuevo esquema tarifario. ¿Qué va a significar ese nuevo esquema? Vamos a seguir teniendo un alto nivel de subsidio hasta ese umbral que llamamos uso racional y eficiente, y sobre ese umbral la tarifa se va a multiplicar. Así. No, ese umbral no te lo puedo decir porque, te repito, ese umbral depende de la región, entonces estamos evaluando precisamente en base, uno de los indicadores más fuertes aquí es temperatura. Agrega que Venezuela tiene las tarifas eléctricas más bajas del mundo. Esto trae como consecuencia que existe una cultura de derroche en el tema de energía eléctrica, como existe una cultura de derroche en el tema de combustible, ¿no? Y claro, esos ingresos no te permiten ni siquiera cubrir los costos de mantenimiento, porque es bueno que también ustedes lo sepan, en Venezuela la inversión no entra en el cálculo de tarifa. Los millones y millones que cuesta, por ejemplo, una planta como en Yaurquía, son inversión directa del Estado que no entra en el cálculo de tarifa. La tarifa está calculada únicamente sobre el costo de mantener esa infraestructura. El ministro Jesse Chacón encabezó un encuentro con los empresarios del sector eléctrico como parte de la ofensiva económica. Allí habló sobre los logros del primer año de gobierno del presidente Nicolás Maduro en materia de electricidad. Logramos reducir en 41% las interrupciones, pasando de 10.000 interrupciones a 5.900 aproximadamente, lo cual es un gran logro, pero 5.900 interrupciones son bastantes interrupciones. Y entonces seguimos trabajando para mejorar este indicador, que está muy vinculado también al alto nivel de utilización que hoy tiene la red de distribución. También anunció una inversión de más de $43 millones para mejorar el servicio eléctrico. Desde la sede de Corpoelec, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, calificó de chucuto el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro. Capriles aseguró que mientras el gobierno nacional no se empeñe en desarrollar e incrementar la producción, no tendrá otra salida que decretar aumentos de esa naturaleza. Considera que en nada alivian el costo de la vida y la inflación que está impactando a los trabajadores venezolanos. Ahí está la consecuencia del modelo fracasado. El gobierno se gastó las divisas, hoy tenemos un gasto gigantesco en lo que son las importaciones, no hay dólares y todo sube de precio porque, bueno, mire, si los productos escasean,
En cualquier economía del mundo, cuando la demanda es mayor que la oferta, suben los precios. Las declaraciones las ofreció durante un acto con motivo del Día del Trabajador realizado en Los Teques. El Centro Nacional de Comercio Exterior hizo un llamado a los usuarios registrados en una lista publicada en su página web a asistir a la sede del organismo para la verificación del correcto uso de divisas desde el 1 de mayo hasta el 1 de abril del año 2014. Revisarán los documentos relacionados con la adquisición de efectivo y el consumo de bienes y servicios en viajes al exterior, así como los pagos a proveedores desde Venezuela. Los documentos que deben consignar en original y copia son cédula de identidad, facturas de consumo y pasaporte. Los usuarios señalados en la lista deberán asistir a la sede Sencoex, ubicada en la avenida Leonardo da Vinci, PDVSA Los Chaguaramos, en el anexo en planta baja. La atención corresponderá de acuerdo al último número de cédula y los días de la semana. En Zulia, luego de 2 días de paralizar sus operaciones, los empleados de una fábrica de pastas de Empresas Polar protestaron por la falta de divisas para la producción de trigo. Con la consigna "Sin trigo no hay pasta", los trabajadores de esta planta informaron que detuvieron sus actividades debido a que se agotó la materia prima. Supuestamente dio el presidente de la República, donde se iba a cancelar el 30% de las deudas en dólares a los proveedores, mas no tenemos más información que esa. Nosotros agotamos nuestra materia prima prestada desde el mes de febrero, donde nos prestaron trigo para seguir trabajando hasta la fecha y nos prestaron 8.000 toneladas. Vinieron en principio 2.000, luego 1.000, luego 5.000 y las agotamos el domingo hasta las 11 de la noche, que paramos totalmente las operaciones de la planta. La situación pone en riesgo a más de 400 empleos directos e indirectos, además de impactar en la distribución del producto. La planta distribuye 40% de la producción de la empresa. Trabajadores de otras entidades, como las plantas de Carabobo, temen que continúen los cierres por falta de divisas. Señalaron que esta es la segunda fábrica que paralizan por la misma causa en lo que va de año. La primera fue la de envases de aluminio. Si Polar, que es la empresa de mayor producción en este país, que tiene las mejores convenciones colectivas, inclusive de Latinoamérica, está cerrando sus plantas, es para preocuparse. El caso de Primor, el caso de Superenvase y todas otras plantas que pueden en este momento cerrar sus puertas, producto de la deuda enorme que tiene el gobierno con el sector de proveedores de estas plantas. Representantes sindicales aclararon que aun cuando la empresa le sigue pagando salarios a los trabajadores de las plantas paralizadas, la situación podría volverse insostenible. Familiares y amigos dieron el último adiós al presidente de la Cámara Municipal de Libertador, Eliezer Otaiza, quien fue asesinado el pasado sábado. Los restos mortales de Otaiza fueron trasladados en hombros de compañeros, familiares y amigos desde el Palacio Legislativo hasta el Cementerio General del Sur, donde se les rindieron honores. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, recordó a Otaiza como un hombre valiente. Eliezer jamás hacía nada que no le dictara su corazón de revolucionario. Él sabía que Eliezer siempre hacía las cosas porque consideró que eso era por el bien de su pueblo. Y Eliezer nos dejó a nosotros muchas lecciones, porque fue eso, un valiente. En el sepelio estuvieron presentes la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, el alcalde del municipio Vargas, Carlos Alcalá Cordones, y diputados de la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad anunció que marchará este 1 de mayo junto a los trabajadores e invitó a los venezolanos a sumarse a la iniciativa para protestar contra las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional. La marcha, convocada por los trabajadores y partidos de oposición, partirá desde el Parque del Este, recorrerá la avenida Francisco de Miranda hasta llegar a las inmediaciones del Unicentro El Marqués. Bien, y los trabajadores oficialistas anunciaron que marcharán este jueves 1 de mayo hasta la Plaza Oleari de Caracas. Los trabajadores saldrán desde distintos puntos de la capital: Parque Ali Primera en la avenida Sucre en Catia, La Campiña en la avenida Libertador y la estación del metro La Bandera, para finalmente concluir en la Plaza Oleari. Un oficial de la Policía Municipal de Tomás Lander fue asesinado la mañana de este miércoles en el sector Las Mercedes de Cuba, Estado Miranda. El hecho ocurrió en el municipio Rafael Urdaneta de los Valles del Tuy, cuando el funcionario identificado como Carlos Mota, de 29 años, salió de su vivienda en moto para dirigirse al comando policial en Ocumare.
En la carretera Cuba-Santa Bárbara, a la altura de Las Mercedes, fue abordado por varios hombres quienes viajaban en un carro y le dispararon en la cabeza para robarle su arma de reglamento. Posteriormente, huyeron. Bien, nos vamos al Zulia, donde se registraron 3 sicariatos en menos de 24 horas en los municipios Maracaibo y La Cañada de Urdaneta. En uno de los casos, el comerciante Oscar Andrés Canán Zuleta fue interceptado por pistoleros cuando llegaba a una frutería y le propinaron 4 disparos que lo dejaron sin vida. También un doble asesinato se produjo en La Cañada de Urdaneta, cuando las víctimas identificadas como José Benito Ledesma y su primo José Francisco Ledesma, ambos de 22 años de edad, salían de sus trabajos. Con estos casos se eleva a 25 el número de personas asesinadas por sicarios en este municipio. Salimos de nuestras fronteras en Estados Unidos. El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró el estado de emergencia en 26 condados que sufrieron importantes inundaciones tras aguaceros registrados desde el lunes. Según informaron autoridades locales, las lluvias inundaron numerosas carreteras en la zona de Panhandle, donde los ciudadanos debieron trasladarse en canoas por zonas residenciales. En el condado de Escambia, a las autoridades se les dificultó las labores de rescate, por lo que los vecinos tuvieron que subirse a las zonas más altas de sus hogares. Bien amigos, hacemos nuestra primera pausa, pero ya venimos con mucha más información. Los esperamos de vuelta. Venezuela se levanta temprano. Cada mañana su gente se dispone a dar lo mejor de sí y construir un gran país. Siempre es un buen día para ser el buen venezolano. Desde antes de salir el sol, ya estamos activos, luchando por nuestras familias, trabajando duro para hacer el presente. Al caer la noche, nos acostamos complacidos porque sabemos que construimos el presente y el futuro del país. Nadie puede ponerlo en duda. El venezolano es trabajador. Levantarse temprano para construir un mejor país cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Democracia 2014, muy pronto por Venevisión. Amigos, continuamos con más de Noticiero Venevisión. Les contamos que en el estado de Anzoátegui fue aprobado el informe de gestión político-administrativa 2013 del gobernador Aristóbulo Istúriz. María Gabriela Rondón nos cuenta más. Durante el acto, el gobernador Istúriz aseguró que para el año 2014 destacan proyectos a nivel de vialidad y salud. Las troncales, vías locales, algunos puentes. Está incorporado en este presupuesto la redoma de Molorca, el distribuidor, y el distribuidor o redoma de Los Pájaros. Que hemos dicho que vamos a hacer de Racetti un hospital que esté a nivel por lo menos del clínico, que a mi juicio es el mejor hospital público que hay en este país. En este acto también estuvo presente el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, quien informó sobre la inspección de industrias de alimentación y cemento para su reactivación. Vamos a ir a Molorca, vamos a ver qué pasa allá, vamos a ver por qué esa fábrica no se ha activado, es producción de alimentos. Vamos a ir a Cemex, vamos a visitar a los compañeros de Cemex, qué pasa allá, la producción de cemento, los problemas que hay que resolver. Y por supuesto vamos a empezar por nuestras propias fábricas, las fábricas de PDVSA industrial. En Anzoátegui también se llevará a cabo para este año la construcción de un nuevo terminal de ferries en Guanta y hangares en el aeropuerto de Barcelona. Desde el estado de Anzoátegui, María Gabriela Rondón, Noticiero Venevisión. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalúrgica advierte que más de 50.000 puestos de trabajo del sector automotriz están en riesgo por falta de divisas. Los representantes sindicales aseguraron que en estos momentos las empresas de ensamblaje de vehículos están operando en apenas un 30% de su capacidad, teniendo que enviar a los trabajadores a sus casas.
Si el gobierno sigue manteniendo estas políticas y negando las divisas a las empresas de ensamblaje, las empresas no tendrán otro remedio que bajar la Santa María, dejando en la calle a más de 50.000 trabajadores activos afectados y a más de 200.000 trabajadores en forma directa que trabajan en la venta de repuestos. Criticaron el incremento de 30% del salario mínimo, el cual consideran insuficiente ante el alto índice inflacionario. En el estado de Aragua, el gobernador Tarek El Aizami informó que las obras de rehabilitación de la carretera La Victoria, Colonia Tovar, estarán culminadas en un lapso máximo de 4 meses. Zulimar Dudamel tiene los detalles. Dijo que la recuperación total de esta importante vialidad agrícola y turística le estarán realizando una inversión de más de 60 millones de bolívares. En el mes de diciembre inauguramos un primer tramo. Ahora vamos a entregar un segundo tramo y sigue la rehabilitación hasta llegar a la ciudad de La Victoria. Destacó que con la recuperación y construcción de 2 puentes en el sector Pie de Cerro, el tráfico vehicular se aliviará en doble sentido en la zona, sobre todo en temporada alta. Existía un solo puente que era usado para ambos sentidos y eso impedía el tráfico, toda vez que tenía que ser regulado y detenido un canal para que subieran o bajaran los vehículos. Esta rehabilitación del puente la efectuó el Ministerio de Transporte Terrestre, el gobierno bolivariano de Aragua. En cuanto a la segunda etapa del Monumento a la Juventud y el Paseo Bicentenario, señaló que estiman culminarlo para mediados del mes de noviembre, con recursos que fueron aprobados por el presidente Maduro por un monto que supera los 450 millones de bolívares. Desde La Victoria, en el estado de Aragua, Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. De Aragua nos vamos a Bolívar porque 90% de los trabajadores de la CBG Carbonorca paralizaron las actividades por incumplimiento en el pago del salario. Jessica Brizuela nos amplía. En asamblea, los trabajadores de Carbonorca decidieron iniciar acciones de protesta debido a la no cancelación de sus sueldos y salarios, 2 semanas de retraso a la nómina diaria y la quincena de nómina mensual. El patrono ha venido violentando no solamente el salario, sino el derecho a la salud. Por eso este 1 de mayo, los trabajadores de Carbonorca, unidos como un solo hombre, hemos decidido paralizar las actividades hasta que se nos pague nuestra semana y nuestra quincena. Señor presidente de la CBG, los trabajadores ya no estamos cansando y estamos cansados de tanta mentira. El lunes ejecutarán una mesa de trabajo con la CBG donde estarán planteando el tema de los juguetes, el pago de los días adicionales como exceso de la jornada laboral, prestaciones sociales y HCM. Sin embargo, este es el regalo que nos dan hoy para mañana 1 de mayo, que es la suspensión arbitraria de beneficios, como alegando de que no han llegado los recursos. Esto es un conflicto continuado, ¿verdad? Carbonorca está hoy sumergida en una crisis crónica de hace 2 años. O sea, de hace 3 años, 4 años En relación al Día del Trabajador, indicaron que estarán aprovechando la oportunidad para reclamar sus beneficios laborales y además inyección de recursos para la planta. Desde el estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Venevisión. El presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público, Franklin Rondón, considera que el aumento del salario mínimo corresponde a una política económica acertada. Aseguró que este anuncio potencia el desarrollo social del trabajo. Irresponsable que eso. Siento que el 10% que ya había dado el presidente Maduro en enero de este año, sumado ahora a este 30%, conforma dentro de lo que es el marco de la estrategia económica del gobierno nacional una política salarial acertada. Invitó a los trabajadores a participar en la marcha de este 1 de mayo. Primero Justicia expresó su desacuerdo con el anuncio del aumento del 30% del salario mínimo por considerarlo insuficiente ante el índice de inflación. Alfonso Marquina, representante de la Tolda Amarilla, manifestó que el incremento es excluyente al beneficiar a 1 de cada 4 trabajadores venezolanos. Es insuficiente porque el 30%, 981 bolívares, es equivalente a 32 bolívares diarios. Es decir, el aumento que está dando el señor Maduro es equivalente a este café grande. El pueblo de Venezuela tendrá que decidir si se toma este café o si por el contrario utiliza esos 32 bolívares para hacerle frente al aumento que el propio gobierno nacional acaba de decretar del transporte.
Marquina denunció que para acceder a la canasta alimentaria, que se ubica en 9.986 bolívares, tendría que un grupo familiar tener 2.34 salarios mínimos y en el caso de la canasta básica tendría que haber más de 4 integrantes que obtengan el salario base. Bien, amigos, momento de hacer una pausa, ya venimos con más. En Brasil, a 42 días para el Mundial, continúan las protestas en Sao Paulo contra el derroche de dinero y las nuevas políticas sociales. Una concentración se realizó por primera vez en el este de la capital paulista, donde se encuentra el estadio Arena Corinthians, que será sede de 6 partidos durante el torneo. Cerca de 500 personas llegaron a la estación del metro de la ciudad y terminaron enfrentándose con la policía local. Allí los tienen. La presidenta brasileña Dilma Rousseff dijo que buscará la reelección en octubre con o sin apoyo de los partidos aliados al gobierno. Esto tras la petición de ciertos sectores que reclaman el retorno de Luis Ignacio Lula da Silva como candidato. Al menos 3 personas murieron y 79 resultaron heridas tras una explosión en una estación de trenes en el oeste del país cuando el presidente chino Xi Jinping efectuaba una visita por la región. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que podría reconsiderar la participación de empresas occidentales en su economía, incluyendo el sector energético, luego que Estados Unidos y la Unión Europea impusieran nuevas sanciones contra individuos y empresas rusas por supuestas acciones desestabilizadoras en Ucrania. Nueva pausa, amigos, ya venimos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Chayanne compartió un adelanto de su nuevo éxito con sus seguidores. El boricua, quien recientemente perdió a su madre, emplea su tiempo en trabajar y se metió de cabeza en el estudio de grabación en Miami. Chayanne publicó en Instagram un corto video en el que promociona su nuevo video musical Humanos a Marte. Y el exponente del género tropical urbano José Arcángel estrenó su nuevo sencillo Por Ti. Gaby Patiño conversó con él y nos cuenta. Yo hago todo por ti, yo te acompaño hasta el fin, yo te regalo la luna, me entrego a ti. José Arcángel en Estrenos y Estrellas, Por Ti, su primer sencillo promocional, bienvenido. Y en los primeros lugares con esta canción. Yo siempre he tenido el sueño de ser músico, siempre componía, siempre tocando la batería, la guitarra, todo eso. Y conocí a Daniel y Jane el año pasado. ¿Quiénes son los productores de la canción? Los productores del tema y de muchos artistas buenísimos en Venezuela e internacionalmente. Bueno, y este segundo sencillo promocional, Quiero Más, ya va a comenzar a sonar en Ecuador, luego vienen otros países de Latinoamérica, ¿cierto? Claro, en Venezuela ya va a empezar a sonar dentro de poco, en Ecuador ya está sonando, hemos tenido muy buena receptividad, incluso me están diciendo para ir a Ecuador a finales de junio, julio. Bueno, ¿y qué tal si nos despedimos entonces con otro fragmento de Por Ti? Acá en Estrenos Estrellas, soy Gaby Patiño, hasta la próxima. Chao, chao. No sé si fue tu mirada o tu sonrisa que me llega al corazón. Y en México, Alejandro Fernández sorprendió a la prensa que lo esperaba después de una presentación. Aparentemente con unas copitas de más, el potrillo dio unas declaraciones a la prensa con motivo de su reciente cumpleaños número 43. Solamente nada más por eso les va a abrir la puerta. Gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros, gracias siempre por tantos años de estar conmigo. La verdad es que me bajé para darle gracias a todos ustedes. No, pero espérame, no a las televisoras. A ustedes, muchachos. La colombiana Shakira es toda una madre orgullosa.
La barranquillera pasa actualmente por uno de los mejores momentos de su carrera artística y también en lo sentimental. La cantante está siempre pendiente de actualizar a sus fanáticos acerca del crecimiento de su pequeño hijo. Es por eso que subió esta foto a las redes sociales para que sus seguidores apreciaran lo grande que se encuentra su primogénito. Cambiamos de tema porque el príncipe Harry y su novia terminaron su relación. Después de 2 años de relación y de incluso rumores de compromiso, el príncipe Harry puso fin a su noviazgo con Cressida Bonas. Según informan fuentes cercanas a la pareja, estos aseguraron a sus amigos recientemente que las cosas no marchaban bien entre ellos. De esta manera llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, dulces sueños para todos y nos vemos en una próxima edición de Estrenos y Estrellas. Dulces sueños, Federica, amigos. Nueva pausa, ya venimos. Magda Medina requiere con carácter de urgencia un nebulizador eléctrico. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0424-202-8200 o al 0412-962-4321. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Comenzamos los deportes con fútbol, porque el Atlético de Madrid tuvo que esperar 40 años para volver a la final de la Liga de Campeones. Este miércoles los rojiblancos aseguraron su boleto tras vencer al Chelsea 3-1 y ahora disputarán una histórica final ante el Real Madrid. Serán los 2 primeros equipos de una misma ciudad disputando el título continental. El estadio Stamford Bridge de Londres albergó este partido de vuelta en el que los locales comenzaron ganando al minuto 36 gracias a un tanto del español Fernando Torres. 8 minutos más tarde llegó el gol del empate por intermedio de Adrián. Diego Acosta de penal a los 60 puso arriba al Atlético y a los 72 Arda Turán selló el triunfo colchonero. Así pues habrá derbi madrileño en la final de la Champions a disputarse el próximo 24 de mayo en Lisboa. Cambiamos al béisbol de las Grandes Ligas porque este miércoles Carlos González conectó su 5º jonrón de la temporada. En más de los venezolanos en las Grandes Ligas, 4º inning en Chicago y Víctor Martínez conecta fly de sacrificio para impulsar la primera carrera de Detroit. Ya en la 9ª entrada este boleto le permite impulsar su 2ª carrera del encuentro. Detroit terminó con victoria de 5-1 sobre los Medias Blancas de Chicago. Martínez se fue de 3-1 con 2 impulsadas, mientras que Miguel Cabrera ligó de 5-2 con 1 anotada. Continuamos con boxeo y es que la delegación venezolana encabezada por Gabriel Maestre, Eduardo Bermúdez, Juan Carlos Rodríguez y Carla Magliocco viajarán del 2 al 10 de mayo a Tijuana, México para buscar los cupos necesarios que los lleven a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en la ciudad de Veracruz. Bien amigos, en notas de la NBA, el venezolano Greivis Vázquez logró 15 puntos con 6 rebotes y 2 asistencias en la victoria de los Raptors de Toronto, 115-113 ante los Mets de Brooklyn. Un resultado que coloca al quinteto canadiense arriba en la serie 3-2. En tanto, los Spurs de San Antonio también tomaron ventaja en su serie al derrotar a los Mavericks de Dallas. Mientras, en los tercios de final de la Liga Profesional de Baloncesto Venezolano, Marinos de Anzoátegui completó la barrida sobre Guayqueríes de Margarita al imponerse 92-74. Los más valiosos fueron Marinos fueron Donald Sims con 19 puntos y Aaron Harper con 15 unidades y 6 rebotes. Por Guayqueríes destacó Tulio Cobos con 22 puntos. En otro resultado, Cocodrilos de Caracas batió a Guaros de Lara 90-69. Amigos, de esta manera ponemos punto final a la presente emisión y recuerda, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Muchísimas gracias por habernos acompañado.